Hola, hoy vengo a hablarles del libro Laplace, la descripción del universo en unas ecuaciones. Me llamo Samuel y espero lo disfruten. Capítulo 1. Los orígenes de un determinista. Tenemos que Laplace nace en una familia de agricultores en la Baja Normandía. En la obra se señala que conocer las raíces modestas no es para generar compasión, sino para apreciar qué hizo Laplace. Exigió disciplina, renuncia del ocio y confrontación con lo establecido. Después se nos explica que Laplace es detectado por mentores, invitado a la École Militaire en París y comienza a navegar el mundo de las matemáticas y la astronomía. Obviamente no tuvo fácil el camino. El autor no deja pasar que Laplace supo jugar sus cartas. No era un mero curioso, era un calculador de posibilidades, que comprendió que el conocimiento servía para gobernar. El capítulo prepara el terreno para la gran apuesta filosófica de Laplace, el universo como una máquina precisa, sin margen para el accidente o libre albedrío. Se menciona que para él, la estabilidad del sistema planetario, la mecánica celeste, la probabilidad, estaban destinados no solo a describir fenómenos curiosos, sino a encerrar la realidad bajo leyes universalmente aplicables. Y nos podemos preguntar, en palabras del autor, si todo se puede calcular, ¿qué lugar queda para lo imprevisto, para lo humano, para la sorpresa? De aquí tenemos un salto en la obra y se sitúa a Laplace en Francia revolucionaria, donde la ciencia y la técnica eran instrumentos del Estado emergente. Laplace no solo formuló teorías, también aceptó cargos, apoyó la estandarización métrica, participó en el diseño de instituciones científicas, etc. El capítulo lo presenta como un actor de poder, no meramente como un pensador flotando en un mundo abstracto. Finalmente, el capítulo describe cómo Laplace, ya iniciado en la mecánica newtoniana, se propuso llevarla más allá, analizar la estabilidad del sistema solar y luego ofrecer herramientas, como la teoría de la probabilidad, para fenómenos de contingencia. En ese trayecto, el volumen nos muestra que Laplace no aceptaba que lo probable fuera sinónimo de lo arbitrario. Lo probable para él era cuantificable. Capítulo 2. El ascenso del relojero del cosmos. Este capítulo se adentra en la mente de Laplace, que ya no se conforma con describir el movimiento de los cuerpos, sino que pretende garantizar que el universo entero funcione sin sobresaltos. Laplace dedicó años a desarrollar lo que hoy se conoce como la teoría de las perturbaciones planetarias. Su objetivo: probar matemáticamente que las irregularidades orbitales de los planetas no se acumulan indefinidamente, sino que oscilan dentro de los límites finitos, garantizando la estabilidad del sistema solar. Lo consiguió a través de una compleja serie de aproximaciones diferenciales. Claro que, para lograrlo, tuvo que despreciar ciertos términos pequeños, asumir que ciertas masas eran insignificantes y, en resumen, ajustar el universo para que la ecuación quedara limpia. Pero el resultado fue tan elegante que pocos se atrevieron a discutirlo. En esta obra, Mécanique Celeste, Laplace consolidó su imagen como el Newton francés. El capítulo menciona que el universo de Laplace es tan perfecto que no deja espacio para el error, y paradójicamente, la historia de la ciencia posterior demostraría que su visión tenía grietas. El caos, la termodinámica y la mecánica cuántica acabarían por terminar el sueño de un cosmos totalmente predecible. Pero en su tiempo, Laplace representaba la cumbre del optimismo racionalista. El autor también menciona cómo su teoría encajaba con el espíritu de la Francia posrevolucionaria. En medio de guerras, inestabilidad y regímenes cambiantes, Laplace ofrecía una promesa de un orden absoluto, una metáfora científica de lo que el país deseaba en el plano político. Un sistema que, pese a las perturbaciones, siempre recuperará la estabilidad. En otras palabras, su ecuación no solo describía el universo, sino también el anhelo del control. Capítulo 3. El orden oculto del cosmos. El contexto de este capítulo ya no es el cielo, sino la Francia que se desploma y se reinventa en cada pocos años. Monarquía, revolución, consulado, imperio y restauración. Y Laplace en medio de todo. El capítulo abre con una frase que dice: Laplace no solo buscaba la estabilidad del universo, también la propia, y lo logró. Durante la Revolución, Laplace se alineó discretamente con la causa racionalista, mantuvo su papel de sabio útil, el tipo de hombre que ninguna facción se atreva a guillotinar
porque todavía lo necesitan. Cuando Napoleón asciende al poder, el general Corso, encantado con la reputación de Laplace, lo nombra ministro del Interior en 1799. Duró 6 semanas. Napoleón, al retirarle el cargo, pronuncia una frase que el libro rescata. Laplace llevaba el espíritu de las infinitas sutilezas matemáticas a la administración. En otras palabras, brillante para calcular órbitas, un desastre para gobernar personas. El episodio, lejos de hundirlo, lo fortalece. Laplace entiende que el poder político no se domina desde el escritorio ministerial, sino desde la autoridad intelectual. Regresa a la ciencia, se convierte en senador del imperio y recibe el título de conde, luego marqués. Mientras los políticos prometían orden, Laplace lo demostraba con ecuaciones. Su figura se vuelve para Napoleón una joya propagandística, la encarnación de la inteligencia francesa. Y para la sociedad, el ejemplo perfecto del sabio que garantiza que hasta el universo responde a la razón. En resumen, un científico que se adaptaba. Laplace veía correspondencias entre la mecánica celeste y la estructura social. Así como los planetas perturbados vuelven a sus órbitas, las naciones también tenderían hacia el equilibrio. Esto lo convirtió en un símbolo de una Francia que buscaba estabilidad tras la Revolución. En sus últimos años, Laplace fue nombrado miembro de la Academia Francesa, senador del Imperio y luego marqués bajo la Restauración. Murió sin enemigos reales, admirado por todos los gobiernos que alguna vez sirvió, una proeza más asombrosa que cualquiera de sus teoremas. El capítulo cierra con una frase que dice: Laplace no sobrevivió a los regímenes por suerte, sino por cálculo. Capítulo 4. Laplace, el político del determinismo. En este punto de la historia, el matemático Laplace ya no es un sabio encerrado entre fórmulas, es un político. En esta etapa, mientras otros intelectuales caían bajo la guillotina o huían del país, Laplace se convertía en un camaleón. Con los revolucionarios era un defensor de la razón contra el oscurantismo. Con Napoleón, un brillante servidor del nuevo orden. Y cuando el emperador le ofreció un cargo en el Ministerio del Interior, Laplace aceptó encantado, solo para que Napoleón lo destituyera a las 6 semanas. Pero Laplace no fue derrotado. De político a académico, de funcionario a sabio de salón, su talento para los números siguió intacto y su oportunismo le permitió sobrevivir. En el ámbito intelectual, este capítulo retrata cómo Laplace consolidó su visión más ambiciosa, el universo como un sistema cerrado y autorregulado, un modelo que no necesitaba intervención divina. El texto también señala algo importante. Detrás del genio había un ego monumental. Laplace no solo creía en sus ecuaciones, creía que la razón humana, si se le daba tiempo y papel suficiente, podría explicar el universo entero. Ese optimismo fue la chispa que encendió siglos de pensamiento científico, pero también el punto ciego de su visión. Capítulo 5. El demonio de la certeza. Para este punto, Laplace ya no necesita presentaciones. El hombre se ha convertido en sinónimo de racionalidad absoluta, de una mente que no se permite el lujo de dudar. Si Newton descifró el mecanismo del cielo, Laplace fue quien se atrevió a decir: si conozco todas las fuerzas y las posiciones de todas las partículas, puedo calcular el futuro y el pasado del universo entero. El capítulo lo presenta casi como una paradoja viviente. Laplace, tan devoto de la razón, crea sin querer una especie de ser matemático, no uno que crea el universo, sino que lo interpreta con una precisión infinita. El texto inspecciona la filosofía detrás del determinismo laplaciano. Si todo puede calcularse, ¿qué queda libre del albedrío? Laplace no se molesta con tales preguntas humanas. Para él, la libertad es solo el nombre que le damos a la ignorancia de las causas. Aquí el autor muestra a un Laplace maduro, que observa el universo con la distancia del matemático que ha visto demasiado. Su fe no está en dioses ni en revoluciones, sino en la ecuación como la verdad. El capítulo cierra con una reflexión. Laplace creyó que describir el universo era dominarlo, pero la historia posterior demostraría lo contrario. Capítulo 6. La ecuación final. Laplace, el hombre que había hecho del universo un problema resuelto, se enfrenta a la vida finita. Si algo caracteriza a Laplace, incluso en la vejez, es que nunca dudó del poder del razonamiento matemático. El autor describe este periodo como una victoria silenciosa. Laplace es ya una leyenda.
un símbolo de la razón triunfante del siglo XIX. Fue elevado a la nobleza con el título de Marqués de Laplace. Durante estos años, Laplace publica obras más filosóficas, como su ensayo sobre las probabilidades, donde intenta extender su credo determinista al terreno de lo azar. Y aquí el texto se permite un giro interesante. El genio del cálculo comienza a reconocer, aunque de forma muy contenida, que la ignorancia humana es inevitable, no porque el azar realmente exista, sino porque el cerebro tiene límites. Una frase que suena humilde, pero que en Laplace más bien es una confesión disfrazada de teorema. El capítulo también retrata su actitud ante la muerte con la misma frialdad que ante cualquier problema físico. Cuando sus compañeros se preocupaban por el alma, Laplace simplemente se concentraba en sus cálculos. El autor cierra el capítulo con una reflexión. Fue el último sabio que creyó sinceramente que el universo podía ser comprendido por completo. Después de él, la ciencia aprendería que comprender a veces es aceptar lo incompleto. Bueno, con este capítulo cierra esta obra y ahora les comparto mi conclusión. Laplace fue, ante todo, un hombre que no soportaba el misterio, siempre buscaba la respuesta correcta. Y aunque a veces eso se interprete como soberbia, quizá fue una forma de defensa, la inteligencia como refugio frente al caos. Vivió en un tiempo donde el universo se debatía entre la fe y la razón, y él eligió sin dudar. Detrás de su frialdad había una especie de fe, la fe en la inteligencia humana, en que pensar con rigor puede ser un acto tan sublime como rezar. Al final, Laplace no fue un demonio del determinismo ni un profeta de la razón pura. Fue un hombre que miró el universo y en lugar de maravillarse, intentó describirlo con precisión suficiente para no tener que temer. Y tal vez en eso fue más humano que nadie. Bueno, muchas gracias por llegar al final. Si te gustó, dale un like. Adiós.